Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 19 al 21. Gloria a nuestro Salvador Jesucristo. ¿Ya lo tienen? Vamos a leer en esta preciosa mañana en el nombre del Padre, en el nombre de su Santo Hijo y en el nombre del Espíritu Santo de nuestro Dios. Dice la palabra del Señor así: pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. El título que le he colocado a este tema es Identidad y Pureza. Gloria al Señor. Es el título, Identidad y Pureza. Y el tema es vasija de honra y vasija de deshonra. Este pasaje es una de las metáforas más potentes del apóstol San Pablo sobre la integridad espiritual y el propósito de la vida. Se sitúa en un contexto donde Pablo advierte sobre falsos maestros que estaban dividiendo a algunos de la fe. Me encanta que la inspiración de esta carta viene por estos dos personajes. En ese tiempo, el apóstol Pablo escribió esta carta, la escribió con un propósito, porque todo se escribe con un propósito. Igual cuando uno va a predicar la palabra de Dios, la va a predicar con un propósito. Uno no puede predicar un mensaje sin propósito. Todo en la vida debe de llevar un propósito. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo advirtiéndole de estos falsos maestros que estaban enseñando que la resurrección de los muertos ya se había efectuado. Y eran hermanos que salieron de la misma congregación, porque ahí es donde está el peligro. El peligro no está afuera, el peligro muchas veces está dentro de la iglesia. Donde salen, los falsos salen es del mismo cristianismo. Gloria al Señor. Y estos hombres siempre iban contra las enseñanzas del apóstol San Pablo. Y le encarga a Timoteo que tenga cuidado con estas personas. Como hoy día debemos de tener mucho cuidado de quién estamos aprendiendo, a quién estamos escuchando. Porque hoy en día hay cantidades de predicaciones. Hoy en día hay predicaciones por la radio, por la televisión, por Facebook, por WhatsApp, por internet, mejor dicho. No se diga, cantidades de maestros reconocidos a nivel internacional y mundialmente, que todo el mundo quiere tenerlos en su iglesia predicando. Pero estos son los peligrosos. Cuando ya no alcanzamos a investigar, entonces nos salimos de las escrituras con nuestros propios inventos, con nuestras propias palabras, nada más con el propósito de engañar, de convencer a las personas. Entonces no podemos dejarnos desviar de la mirada en Cristo y hay que tener mucho cuidado hoy día, porque estamos en los tiempos postreros, en los tiempos peligrosos. Hay que abrir los ojos, hay que abrir los oídos, hay que estar constantemente en oración pidiéndole a Dios discernimiento, porque hoy en día hay tanta palabra, pero la palabra de Dios está echada a un lado. Usted de pronto dirá, hermano, siempre usted predica de pureza, siempre predica de santidad, siempre predica del pecado. Nunca lo he escuchado hablando de amor, nunca lo he escuchado hablando, tú si puedes, adelante, animando a la iglesia, levantando a la iglesia. Siempre predique es de lo mismo. Yo quiero una prédica, hermano, de motivación, que me motive a avanzar, que me motive a lograr propósitos, que me motive a lograr lo que yo quiero. Esa es la prédica que me gustan a mí. Está bien, ok, pero yo creo que esta es la palabra que la iglesia de hoy necesita. Necesita conocer a Dios, necesita vivir para Dios, necesita guardarse para Dios, porque estamos viviendo en los tiempos finales. Cristo no viene pronto, Cristo viene ya. Ya Cristo está aquí, ya la trompeta está para sonar. La iglesia tiene que buscar más de Dios. Nosotros como iglesia tenemos que prepararnos cada día. Es en la palabra.
La Biblia dice que ella es útil para enseñar, para redarguir, para que los grandes hombres de Dios sean preparados para toda buena obra. Hoy leemos cantidades de libros que no es la Biblia, que no nos van a conducir por el camino de la verdad. Y en esta mañana vamos al punto A, un fundamento sólido, versículo 19. Pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor los que son suyos. Dígale al que está a su lado, Dios conoce los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. El Espíritu Santo nos está recomendando que se aparte de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Jesucristo. Ay, ay, ay. Gloria al Señor. La palabra de Dios es como un discernidor. Gloria al Señor. Aleluya. Cristo vive para siempre. 1. El fundamento. Mateo capítulo 16, versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Oiga, cuando uno es de Dios, uno escucha la palabra de Dios. Dios no solamente habla por medio de textos bíblicos, también habla por visión, también habla por sueño, también habla audiblemente, también habla por medio de pensamiento, etcétera, etcétera y etcétera. Y aquí yo quiero comenzar diciéndote, gloria al Señor, y hablarte de ese fundamento, que no es nada más y nada menos que el Señor Jesucristo. El fundamento no es Pablo, el fundamento no es Pedro, el fundamento no es María, no es José, no son los pastores, no son los evangelistas, no son los maestros. El fundamento se llama Cristo. La iglesia tradicional dice que el fundamento es Pedro, pero este es un error, o podríamos decir un horror, porque Pedro, si nosotros leemos en Juan 14 o capítulo 14, podemos darnos cuenta allí que al principio del ministerio de Jesús, cuando llamó a los discípulos, en este caso llamó a Pedro, le cambió el nombre y le puso por nombre Cefas, que es una palabra en arameo que significa Pedro. Cefas significa Pedro, porque Pedro se llamaba Simón, hijo de Jonás. Jesús le cambia el nombre Cefas. Era el idioma que hablaba nuestro Señor Jesucristo, que significa Pedro. Pedro significa piedra. Según en griego, Petro, no Petro el presidente. Petro significa piedra pequeña o fragmento de una piedra grande. Jesucristo no iba a edificar su casa sobre una piedra. Es algo ilógico que los antiguos buscaran una piedra para hacer un edificio o una casa y valga la redundancia encima de una piedra. Los antiguos, los antepasados, cuando iban a edificar un edificio, iban a edificar una casa, escarbaban la tierra y buscaban una roca y edificaban sobre ese cimiento el edificio o la casa. La iglesia está edificada sobre Cristo. Cuando Él dice, y sobre esta roca edificaré mi casa o la iglesia, se está refiriendo a Él mismo. Imagínese usted que Jesucristo hubiera edificado la casa sobre un hombre, o hubiera edificado la iglesia sobre un hombre. La iglesia no existiera, porque nadie, sin la ayuda de Jesucristo, sin la ayuda de Dios, se puede sostener o puede aguantar las persecuciones, la muerte, el maltrato verbal y físico, la traición, si no está Cristo en su corazón. Porque la Biblia dice, sin mí nada podéis hacer. Entonces, en griego la palabra Petra significa roca sólida.
La iglesia está edificada sobre una roca sólida. Por eso es que la iglesia nunca puede caer, porque está edificada sobre Cristo. Nunca caerá. Se levantará, el diablo levantará falsos maestros que lo introducirá dentro de las congregaciones de sana doctrina para desviar la doctrina, pero nunca va a poder. Y en una iglesia que se predica la sana doctrina, los que no quieren vivir conforme a la palabra de Dios se tendrán que ir porque no van a resistir la palabra de verdad. Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre. Por eso yo siempre he dicho que la palabra es un discernidor cuando se predica de verdad. Cuando se predica a Jesucristo, cuando se predica del pecado, cuando se predica de la santidad. Y el que no está encima de la roca, aquel que aparenta ser un creyente, está disfrazado, no va a resistir de estas cosas. Y a su nombre. Pero así como hay personas que salen de estas iglesias de sana doctrina, así hay personas en esas doctrinas falsas y vanas que quieren venir a la sana doctrina. Así hay gente que anda buscando la verdad del evangelio. Mi querido hermano, esto no es un juego. Esto no es como yo quiera vivir. Esto es como manda la palabra de Dios. Esto no es como a mí me parezca. No es como yo quiera. Esto es como habla la palabra de Dios, porque la Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. Y a su nombre, ¿vive o no vive? Vive. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Personas que abandonan la fe y enseñan errores, pero la iglesia verdadera y el plan de Dios es firme. Nadie puede deshacer a la iglesia. Y se pueden levantar miles y miles de iglesias, porque el diablo también levanta iglesia. El diablo también tiene pastores. El diablo también tiene evangelistas, porque el diablo es un copión. El diablo es un falso. Él no es original. Y se va a levantar por todas partes ministro, entre comillas. Pero aunque traten de deshacer la iglesia verdadera, no va a poder, porque el cimiento de la iglesia es un cimiento firme. Vendrán vientos y tempestades, pero esta casa no caerá. Denle un aplauso a Cristo porque Él vive. ¡Aleluya! 2. Hay dos clases de sello, el divino y el humano. Cada uno de nosotros tenemos un sello. El verdadero cristiano tiene el sello del Espíritu Santo de Dios. Y a su nombre. Un sello significa pertenencia. Es el que le da valor a un papel. En este caso, el que le da valor de ser un hijo de Dios es el Espíritu Santo a los creyentes. Por eso Dios conoce los que son suyos. Los que son suyos están totalmente sellados. Él no se equivoca. Él no va a cometer un error de escoger los que no son suyos. Oye, el sello divino o el divino. Conoce el Señor los que son suyos. Dios no se confunde. Él sabe quién es genuino. Incluso cuando nosotros no podemos verlo. A Dios nadie lo engaña. Nos podemos vestir de religiosos. Nos podemos vestir aparentando ser. Y podemos engañar al pastor. Podemos engañar a los hermanos. Podemos engañar al que ya está afuera. Pero a Dios nadie lo puede engañar. De Dios nadie se burla. Dios sabe quién va a permanecer para siempre. Y Dios sabe quién no va a permanecer para siempre. Dios sabe aquí quién es de Él y quién no es de Él. Porque Él conoce los que son de Él y los que no son de Él. Él sabe que allá afuera hay un pueblo de Él. Y Él los conoce y también los va a traer aquí a este lugar. Le dan un aplauso a Jesucristo. ¡Aleluya! El humano, apártese de iniquidad. Es la responsabilidad del creyente. Si dice pertenecer a Cristo, tu conducta debe de reflejarlo. O sea, yo digo, yo soy cristiano. Mi conducta debe de reflejar lo que yo digo, lo que yo vivo. No es simplemente decir yo soy cristiano
y no reflejamos verdaderamente lo que somos. La Biblia dice, por su fruto los conoceréis. ¿Cómo vas a conocer a una persona que verdaderamente represente a Cristo? Y representar a Cristo significa vivir como vivió Él, sufrir como sufrió Él, caminar como caminó Él, hablar como habló Él. Ese es representar a Cristo. Tú vas a conocer un verdadero creyente, una persona que viva la palabra de Dios. No estamos diciendo una persona que no comete errores. No estamos diciendo que una persona que pecó, porque las personas que han nacido de nuevo, aunque muchas veces han pecado, pero están reflejando que verdaderamente son unos hijos de Dios y quieren vivir para Dios y quieren apartarse del pecado y a su nombre. Y a su nombre. Aleluya. Entonces, si usted o yo decimos que somos cristianos, ¿qué debemos de reflejar nosotros? A Cristo en nuestro corazón, en nuestro diario vivir, en nuestro caminar, en nuestro modo de mirar, en nuestro modo de expresarnos. Que cuando la gente te ve a ti, cuando la gente me ve a mí allá afuera, digan, ahí va verdaderamente un hombre y una mujer de Dios. Porque si te dicen a lo contrario, no eres un cristiano, aunque vistas como quiera vestir. Gloria al Señor. El verdadero cristiano se conoce por sus hechos, por su comportamiento. Un verdadero cristiano no está enredado con las cosas del pecado. Yo sé que uno no va a cambiar de la noche a la mañana y se van a manifestar ciertas cosas en nuestras vidas, pero está demostrando que es un verdadero creyente. Está demostrando que es una persona nacida de nuevo. O sea, Dios nadie lo engaña. Y a su nombre. Yo siento un silencio y a su nombre. Ve la variedad de instrumentos en la casa de Dios. Versículo 20. Pero en una casa grande, aquellas casas de los reyes, de los ricos, esas casas grandes, tenía toda clase de instrumentos. No solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera. Y como dice la palabra del Señor, hay de barro, unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Y a su nombre, en una casa, en aquella época, los reyes tenían, los ricos tenían vasos de oro, utensilios de plata, pero también habían de maderas y de barro. Y así como nosotros hoy en día en la cocina tenemos una gaveta allí para echar toda la basura, toda la cáscara, todo el sucio de todos los peroles que se lavan. Así en ese tiempo también tenían un lugar especialmente para echar todo lo que no servía. Eso significa que era para uso deshonroso. Se echaba todo el sucio allí. También tenían vasos de barro. Si un vaso de barro estaba limpio, se podía beber en él. Pero si un vaso de oro estaba sucio, no se podía beber en él. Jesucristo, nuestro Dios, y por más decirle el Espíritu Santo, Él no bebe en vaso sucio. Él bebe en vaso limpio. Hermano querido, grábate esto en esta mañana. Cuando uno está sucio, cuando uno está inmundo, el Espíritu Santo no te podrá usar. Cuando uno está en pecado, cuando uno no se guarda para Dios, Dios no te puede usar ni a ti ni a mí. Y lo mejor es echarse uno a un lado. Hay que tener mucho cuidado con esto, porque es una puerta abierta para que Satanás entre a usarte con apariencia de cristiano, porque tiene todo el derecho, porque está sucio, inmundo. Y la gente cree que lo que está hablando es palabra de Dios. ¿Conoces tú una persona de esta? Cuando lo que habla es de pura vanidad, cuando habla de cosas terrenales y no de cosas espirituales, cuando no usa la palabra de Dios, cuando no usa la Biblia, todo lo que habla no contiene nada bíblico. Ahí tú conoces verdaderamente los que son de Dios y los que no son de Dios. No podemos engañarnos, no podemos engañarnos, creer que Dios nos usa como sea. Dios es santo,
Y Él ha dicho, sé santo porque yo soy santo. Y a su nombre. Y vuelvo, te repito, sin santidad nadie verá al Señor. No puedes seguir jugando el cristianismo. Estás corriendo peligro. Porque en cualquier momento te puedes morir. En cualquier momento puede venir Cristo y vas a perder la salvación. Después no diga que no se te avisó. Después no diga que no se te predicó. Tenemos iglesia que apartarnos de la suciedad. Tenemos iglesia que apartarnos de la inmundicia. Que los religiosos vivan como se les dé la gana, allá ellos con Dios. Pero esta iglesia se tiene que guardar para el Señor, porque Él necesita vasos limpios para usarlos para su gloria y para su honra. 1. Oro y plata. Representa, el oro y la plata representa a quienes se mantienen fieles, puros, útiles para el reino. La persona que vive para Dios, la persona que es pura, representa al vaso de oro. El oro simboliza pureza. El oro simboliza santidad. El oro simboliza riqueza. Santo, mi alma te alaba. Aleluya. Hermano, todo el mundo tiene que ver con el oro. Todo el mundo desea tener oro en su casa, en su cuello, en sus manos, en sus orejas. Porque el oro tiene mucho valor. Todo el mundo lo quiere, todo el mundo lo ama. Todo el mundo se lo quiere robar. Y a su nombre, cuando tú eres un vaso de oro, tú llamas. Todo el mundo te ama. Todo el mundo te persigue. Todo el mundo te quiere. Y por eso es que muchas veces hay pastores que te dicen, vete para mi iglesia, vaso de oro, te quiero allá. Ya no estés más allá en esa iglesia, vaso de oro. Te anhelan. Te quieren tener, quieren ocupar el puesto tuyo, quieren estar en el lugar que tú estás. Pero cuando eres un vaso de barro, cuando eres un vaso sucio, todo el mundo te rechaza. Más los que están viviendo según la palabra de Dios sienten un rechazo hacia ti o a la persona que está viviendo en suciedad. Nadie quiere tener en su casa un vaso sucio porque no puede beber en ese vaso. Nadie quiere mantener un plato sucio en su casa porque nadie quiere comer en ese plato. Cada vez que un vaso se ensucia, tú coges una esponjilla, coges un jabón y lo lavas. La palabra de Dios dice que si en algo hemos pecado, abogados tenemos a Jesús para con el Padre. Cuando tú cometes un pecado y eres una persona nacida de nuevo, con deseo de vivir para Dios, tú no te olvidas del pecado que cometiste. Tú corres a la presencia de Dios a pedirle perdón, a limpiarte, no con agua ni con jabón, sino con la sangre poderosa de Jesucristo. Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre. Pero cuando no somos unos verdaderos creyentes, continuamos así y no nos preocupamos por santificarnos para vivir para Dios. No nos importa vivir como sea, porque no pertenecemos al Señor. Y a su nombre. Qué bonito ver los creyentes, porque estamos diciendo que un creyente no peca, un creyente peca. Pero cuando un creyente verdadero peca, no se queda en el suelo tirado. Cuando un verdadero creyente peca, corre a tirarse de rodillas, a clamarle a Dios, pedirle perdón a Dios, porque sabe que en cualquier segundo puede venir Cristo y se puede perder. Y trata de vivir, lucha para vivir, se sacrifica para vivir, cueste lo que cueste. Si es de ayunar, si es de pasar noches orando, lo hace por su salvación, porque hay que hacer sacrificio para Dios. Aleluya. Y a su nombre en esta mañana, dale la gloria a Dios, dale la gloria a Dios, dale la gloria a Dios, dale la gloria a Dios. Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre. Y a su nombre, y a su nombre. ¿Cómo es el tema? ¿De qué? Gloria al Señor. Aleluya. Yo creo que en estos últimos tiempos Dios está santificando lo suyo. Santifica a Dios a través de su palabra. Dígale ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Tócale al hombre que está a su lado para que despierte. Tócale para que despierte. Diga, hermano, despierta. Escucha la palabra de Dios. Deja de estar pegado en ese teléfono. Ay, santo, y a su nombre la gloria. Y a su nombre me salió de pronto. Yo no estoy viendo a nadie en teléfono. Me salió de pronto. Y a su nombre. Yo sé que muchos usan el teléfono para leer la Biblia. Amén. Y muchos usan el teléfono
para escribir también el mensaje. Pero hay otros que lo usan para estar viendo videitos ahí y para estar viendo los mensajes que le están mandando. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Para usos viles, para usos sucios. Ay, ay, ay. Y me atrevo a decir que hay personas dentro de las congregaciones, mis queridos hermanos, que traen la tabla, que traen el teléfono, no para ver la palabra, no para escribir la palabra, sino para verse la novela, para ver películas, y no películas de cristianas, sino películas sucias. Santo, y a su nombre, y a su nombre. A ver, denme un permisito aquí porque estoy que me prendo solo. Voy a apagarme un momento. Y a su nombre, iglesia. ¿A cuánto le gusta que le digan la verdad? Levante la mano lo que le gusta que le digan la verdad. Ay, 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 la verdad duele, pero es como cuando usted tiene una herida y le echan mercholate y comienzan a sobarle así con la gasa y comienza a arder. Pero eso significa que de ahí en adelante viene la sanidad. Si te arde en esta mañana es porque Dios te está sanando. Y a su nombre, si te arde en esta mañana es porque Dios te está sanando. Y a su nombre, aleluya. Madera y barro se refiere los utensilios para tareas menores, incluso para desechos. Ya yo le expliqué eso, hermano, que esas gavetas sirven para desechos, para echar el sucio, las migajas que quedan de la comida, y no solamente de la comida, sino lo que se barre en la casa. Nada más sirve para eso. No sirve para comer ni para beber. Es más, si a usted está comiendo y le cae un pedazo de yuca ahí, usted lo deja ahí, porque ya no sirve. C, preparado para toda buena obra. Están preparados para toda buena obra. Gloria al Señor. Entonces, prepárese más. Gloria al Señor, porque Dios lo va a usar tremendamente. Dice el versículo 21, que es el último versículo. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra. ¿Qué? Santificado. En otras palabras, apartado para Dios, útil para el Señor y dispuesto para toda buena obra. Escuche, el que está santificado es una persona que está dispuesta para toda buena obra. Usted se acerca a una persona que no está santificada, lo primero que le va a decir: hoy no me preparé, hoy no puedo, mañana tampoco, esta semana déjeme sentadito ahí que no puedo. ¿Se da cuenta? No está dispuesto. ¿Por qué? Porque no está santificado. Cuando usted ve una persona que le está sirviendo y sirviendo al Señor, no todas las veces, pero está santificado. Porque el que está santificado desea servirle al Señor. Porque no hay nada, dígalo conmigo, que se lo impida. Lo único que nos impide a nosotros servirle al Santo de Israel es el pecado, es estar sucio delante de Dios. Pero qué lindo tener una conciencia limpia, que no haya una voz allí interna que te diga: estás mal. Porque esa voz interna puede ser la voz de Dios, y a Dios nadie lo engaña y nadie se burla de él. Y a su nombre, aleluya. El hombre tiene, oiga bien, el hombre tiene la capacidad de decidir limpiarse de las influencias corruptas del pecado. El hombre fue hecho con libre albedrío para que él escogiera el bien o el mal. Y más cuando es un hombre cristiano. Tú puedes decirle al mal: hasta aquí estoy contigo, hasta hoy estoy contigo, de aquí en adelante yo me voy a consagrar para Dios. Cuando Él vuelva a tocarte la puerta, tú tienes que decirle: aquí no vas a entrar. El único que puede entrar por esa puerta es Cristo, nada más. Y con esto no solamente me estoy refiriendo a espíritu maligno, sino que me estoy refiriendo a personas que muchas veces llegan a tu casa a hablarte de corrupción, a echar a perder tus oídos, a echar a perder tu lengua, a echar a perder tu santidad. Apártese de todo mal, dice la Biblia, todo aquel que invoca el nombre del Señor. Mi alma te alaba.
Esas miradas, Dios mío, sálvame Jehová. Y a su nombre, miremos esto. Proceso de la santificación. La santificación del creyente tiene un proceso. Eso significa que la santificación y la pureza que tú deseas delante de Dios no es de la noche a la mañana. ¿Por qué? Porque a veces llegamos con 30 años de estar sumidos en la maldad, en el pecado, en la suciedad, al evangelio. Venimos con una naturaleza corrupta, con una naturaleza que está contaminada por el pecado. Esa naturaleza solamente nos insta a pecar, a nada más, a hacer maldad. Llegamos al evangelio, nacemos de nuevo, pero a pesar de tener una nueva naturaleza, vamos a tener un proceso, sea lento o sea rápido, dependiendo si tú te quieres purificar o el deseo que tú tengas. Lo deseas rápido, debes dedicarte a la oración, debes dedicarte al ayuno, debes dedicarte a la lectura de la palabra y debes de alejarte de aquellos amigos que antes salías con ellos, que antes comías con ellos, que antes matabas con ellos y hacías toda clase de maldad. Si continúas allí siendo cristiano, vas a terminar otra vez como ellos. Vas a terminar otra vez en la maldad. Vas a terminar otra vez en las cantinas. Vas a terminar otra vez en el pecado. Y eso no es bueno, porque el que está en pecado está alejado de Dios, está desamparado de Dios. Y si algo Dios ha tenido misericordia de ti, es porque tu familia ha orado por ti y Dios te ha guardado. No ha sido porque eres bueno o porque eres buena. Es porque hay alguien, así sea un amigo, que está clamando por tu conversión, que está diciendo: cuídalo, tráelo al evangelio, cuídalo, que no le pase nada. Pero no es porque nosotros somos de buena, porque si no tuviera esa protección divina, esa oración, hace rato ya tuvieron en 4 tablas y allá en el infierno ardiendo. Ay, esta palabra es dura, hermano. Esta palabra es dura. Y el que esté de pie se cae, y a su nombre. Pero hay que predicar la palabra de verdad, mis queridos hermanos. Porque a los corazones de hoy en día, aún de creyentes, se han endurecido. Que hoy escuchan la palabra, pero mañana continúan siendo lo mismo. Porque su corazón es un corazón de piedra. Es un corazón que no entiende. Es un corazón que no oye. Es un corazón que no quiere verdaderamente arrepentirse de verdad. Que quiere continuar allá. Pero allá no se puede continuar. Allá no hay nada bueno. Silencio apacible. Recuerdo el día Pentecostés, un silbido apacible, el día Pentecostés. Y de repente vino del cielo un estruendo y cayó el Espíritu Santo. Y comenzaron todos a hablar en nuevas lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Ay, aleluya. Ay, dígale que está solo. Ay, ay, ay. Dígale que está solo. Ay, 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 papá. Ay, ¿quién nos salva de esa? Porque la puerta está con candado. ¿Quién nos salva de esa? Ay, ay, ay. Y a su nombre, la llave la tengo yo aquí en el bolsillo. Ay, ay, ay. Y a su nombre. Tú tienes la capacidad de decidir. No diga no puedo. Sí puede en el nombre de Jesús. Aleluya. Sí puedes avanzar en el nombre de Jesús. Un día, recuerdo yo un día me decidí por Cristo. Un día dije: no sigo más en el pecado. Porque el pecado me golpeó duro. Para mí no había consuelo. Para mí no había gozo. Para mí no había paz. Había hambre espiritual en mi corazón. Deseaba la muerte. No deseaba vivir. Y decía yo: ¿por qué vine a este mundo? ¿Qué vine a hacer a este mundo? Quería morir. Pero hoy que conozco a Cristo, quiero vivir. Porque Cristo da vida. Cristo da paz. Cristo da tranquilidad. Cristo da gozo. A mí me puede reflejar el hermano Félix. Tiene una paz interior ahí donde está, que está tan tranquilo y confiado. Qué lindo es sentirse uno así. Amén, hermano. Que no está pensando en el día de mañana. Está sometido a la palabra de Dios que dice: cada día tiene su propio afán. Basta ya cada día su propio mal. A su nombre. Hay que vivir el día de hoy. Deje de estar pensando en el día de mañana.
Coma hoy, gócese hoy y deja que mañana Dios añadirá lo que tiene que añadir. Y a su nombre dele un aplauso a Cristo. Y a su nombre, aleluya. El proceso de santificación. 1, alejarse de las discusiones. Padre, parece que eso es lo que abunda más. Las discusiones. Las discusiones. Tenemos que alejarnos de las discusiones. Ahora usted dirá, hermano, ¿cómo yo hago si yo siento que cuando alguien me dice algo, cuando alguien habla mal del evangelio, cuando alguien me ofende, yo me enciendo? Hay como un detonante allí que cuando me tocan, yo exploto. Déjame decirte que el cristiano verdadero tiene, dígalo conmigo, dominio propio. Pero el diablo le ha echado mentira a los cristianos para que no se acuerden de esta gran verdad. Si tú tienes libre albedrío, tú puedes decidir si hablas o no hablas. Y te voy a decir algo. La manera más eficaz para no abrir la boca es inmediatamente agarrarse de nuestro Dios. Mentalmente comenzar a clamar a Dios y a pedirle misericordia a Dios. Y entender que esa persona que te está ofendiendo, que esa persona que te está maltratando, no es ella, sino que detrás de ella hay un espíritu que le habla a su mente, que le da el pensamiento para que te responda, para sacarte, para destruirte. Debemos de tener control. El control se consigue cuando hay paz en nuestro corazón y hay confianza en Dios y a su nombre. Porque cuando tú discutes, inmediatamente pierdes la presencia de Dios y a su nombre. La Biblia dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni deis lugar al diablo. No le dé lugar al diablo. Escuche, una persona cristiana, aún el diablo, la puede usar con la boca y a su nombre. Y a su nombre. Usted no recuerda cuando Jesús le dijo a Pedro, Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte. Y a su nombre. Usted no recuerda cuando Pedro, estando el Señor allí en sus oraciones, en los últimos momentos de su vida, Pedro se acercó y le dijo, Señor, si es posible, yo voy hasta la cárcel, hasta la muerte contigo. Y a su nombre. Y el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás. Y a su nombre. ¿Pedro era Satanás? No. El espíritu que estaba influenciando a Pedro, quería el diablo evitar que Jesús muriera en la cruz del Calvario por nuestros pecados y a su nombre, pero no lo pudo evitar, porque cuando Dios tiene un plan con la humanidad, la cumple por encima de la cabeza de los demonios y del mismo diablo. Y yo te quiero decir en esta mañana que si Dios tiene un plan contigo, se puede levantar el mismo infierno, pero Dios cumplirá tu plan contigo. Y a su nombre, aleluya. Solamente esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová, tu Dios, está contigo donde quiera tú vayas. Aunque no lo veas físicamente, aunque no escuches su voz, aunque tú en este momento lo veas lejos de ti, es cuando está más cerca de ti. Alábale si puede. A su nombre, a su nombre. Y a su nombre. Él ha dicho, yo estaré contigo a toda la iglesia. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Pero a veces, hermana Nelly, creemos que estamos solos cuando estamos llorando, cuando estamos siendo perseguidos. Pero es necesario la persecución, porque eso nos fortalece a amar más al Señor. Y a su nombre, dale un aplauso. Dale un aplauso, dale un aplauso. Y a su nombre. Y a su nombre. Ten en cuenta esto. Entre más persecuciones tenga, es más gracia de Dios que hay sobre ti. Es más presencia de Dios sobre ti. Dios está más cerca de ti. Y a su nombre. Seguro que ha dicho, Señor, ¿por qué no me escucha? Y el Señor está ahí, riéndose de verte cómo está orando. Y el Señor te dice, si no te escuchara, ya el diablo te había vuelto triza hace rato. Y a su nombre. Y a su nombre. 2.
Contenido de redes sociales. Ay, ay, ay. Contenido de redes sociales. Hoy en día las redes sociales están apartando muchos creyentes de la oración, del ayuno, de la lectura de la palabra. Porque una persona después que es cristiana está viendo películas pornográficas, mujeres desnudas, semidesnudas, no tiene ánimo de agarrar lo que es santo, que es la palabra de Dios. No tiene ánimo de tirarse de rodillas porque se siente inmundo. No tiene ánimo de hacer un ayuno porque sabe que Dios no le va a escuchar si no se arrepiente. Si alguna vez has caído en esto y si estás practicando esto, debe de entender que solamente a través de la oración, a través del ayuno, a través de la palabra y a través de creer en Dios y doblegarte y humillarte en la presencia de Dios, porque la Biblia dice que Dios no desprecia un corazón contrito y humillado jamás. Lo único que te puede sacar de ahí es Él. No dejes de orar por eso, pero no puedes seguir allí viendo tantos videos que lo que hacen es mortificar a la gente. Videos que no edifican en absolutamente en nada. No te edifican en nada. Debes de tener control de ese televisor. Debes de tener control de ese celular. Debes de tener control de esa tablet. Debes de tener control de tu vida. Que cuando llegue el momento de orar, debes de hacer un paro. Esté bonito lo que estés viendo. Estés hermoso. Digas tú, hasta aquí me detengo. Personas han perdido empleo muy bueno por las redes sociales. Personas han perdido a sus esposas, a sus esposos por estar viendo películas pornográficas. Porque le agrada más las películas pornográficas que su misma esposa, que su mismo esposo. Porque qué persona después de estar hundida en eso va a tener deseo de complacer a su esposa o a su esposo. Y por eso hoy en día aún hay muchos hogares cristianos que están siendo destruidos. Ya su nombre. Y a usted le da rabia, a mí me da risa. Ya su nombre. Y a 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 su nombre. Dominio propio, control de ti mismo, mujer, hombre. Joven, escucha la palabra de Dios. Dios, todavía hay tiempo y Dios te está hablando. Caballero, dama, Dios te está hablando, te está hablando, te está hablando. Yo vengo pronto, santifícate, iglesia. Yo no vengo porque sea una iglesia numerosa de miembros. Yo vengo por lo que están viviendo la palabra de Dios, dice el Señor. Y a su nombre, y a su nombre. Jesús viene por lo que están viviendo la palabra de Dios. 3. Personas que actúan con hipocresía dentro de la iglesia. Apártate de los hipócritas dentro de la iglesia. Ay, ay, santo, te alaba. Porque hoy en día las iglesias están llenas de gente hipócrita que están puestas allí como cizaña para traer trompiezo al verdadero creyente. Cuando tú veas a una persona que le gusta estar moviendo la lengua como una serpiente venenosa, apártate de las personas murmuradoras, de las personas que dicen que son cristianas, pero nunca le oye un gloria a Dios en su boca. De personas que dicen que son cristianas, pero nunca le oye recitar un texto bíblico. De personas que dicen que son cristianas, pero nunca se oye salir de su boca palabra de Dios. Todo lo que hablan es novela, todo lo que hablan es película, todo lo que hablan es publicación, todo lo que hablan es de noviazgo, todo lo que hablan es de droga, todo lo que hablan es de suciedad, menos de la palabra de Dios. ¿Qué clase de cristiano es ese, por favor? Y a su nombre. Y a su nombre. Ese no es la iglesia del Señor. Podrá tener el título de cristiano, pero no es la iglesia del Señor. Será cristiano crispeta, cristino, no sé cómo es que le dicen, pero menos cristiano. Y a su nombre, dale la gloria al Señor en esta mañana. Aleluya. Santo su nombre. 4. Cambia tu entorno. Cambia tu entorno. No sigas viendo donde antes frecuentaba cuando no eras cristiano. Aléjate de esas amistades que te conducen a la impiedad, al pecado,
Aléjate de esas amistades que dicen que son amigos tuyos, amigas tuyas, pero te están conduciendo a la perdición. Porque yo no considero que una persona que dice que ser amiga mía y yo siendo cristiano me diga, ¿qué tanto haces en la iglesia? ¿Por qué para metido tanto en la iglesia? Ahora te convertiste a evangélico. Le vas a llevar los diezmos al pastor. Usted que el diablo también predica para ganárselos para él. Ahora sabe lo que va a hacer el pastor. Te va a quitar la mujer. ¿Sabe que el diablo eso es lo que predica? Y los incautos caen allí. Caen en la maldad del diablo. Si yo siento tentación al pasar por algún lugar, yo tengo que dejar de pasar por ese lugar. Si yo llegaba ante algún lugar y siento que ahí no hay nada para edificar, yo dejo de llegar a ese lugar. Y yo, el mejor amigo, el que bebía conmigo, el que se iba de paseo conmigo, el que me gastaba, el que me ponía a las mujeres, el que me llevaba de paseo en taxi, es una piedra de tropiezo para mí. Ya no será más mi amigo. Lo cambiaré nada más y nada menos por el mejor amigo que se llama Jesucristo. Y a su nombre. Y a su nombre. Y a su nombre. Porque ese no es ser amigo. Si tú quieres firmarte en los caminos de Dios, tienes que apartarte de esto. Pero si quieres, no quieres firmarte, continúas como antes andaba. Si quieres santificarte, si no quieres santificarte, continúa andando como andaba antes. Porque habemos cristianos que decimos que somos cristianos, pero somos más mundanos que cristianos. Porque hacemos todo lo que hace las personas que no tienen a Cristo. Todo lo que hace la persona que no tiene a Cristo, eso es lo que hacemos. Menos hacemos lo que hace un verdadero creyente. Sálvame, Jehová. Aleluya. 5. Rodearte de personas de oración, de ayuno y bíblica. ¿Estás escuchando eso? ¿De quién te vas a rodear tú? De personas de oración, de ayuno y personas bíblicas que hablen la palabra de Dios. Que cuando se encuentre contigo, lo que brote por su boca es palabra de Dios. No te rodees de esos cristianos que hablan de todo, pero menos de la palabra de Dios. De aquellos cristianos que dicen, oye, tú no sabes más si no hablas palabra de Dios. Tú no sabes más si no hablar de testimonio. Tú no sabes más si no lees la Biblia. Deja esa Biblia ahí y vamos a tomar una cervecita. Poder en la sangre de Jesús. Cristianos que cuando llegan diciembre, enseguida preparan maletas para irse a pasar las vacaciones a su pueblo. Allá no saben que es cristiano, pero van con una intención, vea. Y después vienen de allá. Cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas. Ten cuidado con esos cristianos doble cara. Y a su nombre, y a su nombre. No te rodees de cristianos fríos, de cristianos que no oran, de cristianos que muy poco vienen a la iglesia, cristianos que no son puntuales. Rodéate de cristianos verdaderamente espirituales, que amen a Dios, que den su vida por Cristo, que den su vida por el Evangelio, que den su vida por la palabra. Y a su nombre. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, 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 está ardiendo. Santo. Yo no vine aquí a complacerlo. Yo vine a incomodarlo. Y a su nombre. A que se sientan incómodos. Porque si te sientes sabroso con una palabra, no está haciendo nada. Pero cuando nos incomoda es porque algo está haciendo la palabra. Todo me lo echan a mí. No puedo llegar a la iglesia porque yo no sé el pastor que le dice esto de mí. Déjame decirte que a mí nadie me dice nada, ni yo tampoco con un texto bíblico, para echarle nada a alguien, algo en la cara. Esto me lo da Dios en oración y yo lo preparo y todo esto es lo que se investiga. Y a su nombre, y a su nombre. ¿A cuánto le gusta que le hable Dios? Que le hablen de verdad. Que la palabra los confronte. Que la palabra los humille. Esa es la iglesia del Señor. Dale un aplauso. Esta es la iglesia de Cristo. Y a su nombre. Esta es la iglesia que Cristo quiere. No esos cristianos hay todos plencos ahí. Hermanos que no, cuando escuchan la palabra salen del culto hablando del pastor y hablando de todo el mundo porque la palabra los confrontó. Esos son los que dicen, no vuelvo más a esa iglesia. Ahí no hay amor. Salen todos así cayéndose. Ahí no hay amor. Bueno, ¿sabe por qué Dios da esta palabra? Porque te ama. Porque no quiere que te pierdas. Y a su nombre. Y a su nombre. ¿Por qué número vamos? Ajá. Están en lo cierto. Gloria al Señor.
te influye? Y a su nombre, ¿quién es la persona que te enseña a ti? ¿A quién tú estás escuchando? ¿Con quién estás andando? Y a su nombre, debe de revisarte si algo está sucediendo en tu vida que te está haciendo perder la santidad y te está alejando de Dios. Debe de escudriñar quién es esa persona que está contaminando tu vida. Debe de escudriñar tu corazón quién es esa persona que te está haciendo alejar de los caminos de Dios. Esa persona te está entreteniendo en otras cosas. Esa persona te está haciendo olvidar de congregarte. Esas cosas te están haciendo de olvidar de orar. De hombre se habla de oración y de ayuda. Hermano, para mí la oración es como la miel de abeja. Siento algo dulce y precioso. Pero para muchos la oración es amarga. Llego a la iglesia cuando dejen de orar. Ay, porque eso es más aburrido. Y a su nombre, y a su nombre. Pídele al Señor un espíritu de oración. Pídele al Señor un espíritu de oración. Sabe que algo viene a mi mente ahora. Siento que hay personas que están siendo incomodadas. Esa herida va a sanar pronto, y a su nombre. Porque este es un lugar de restauración, no de destrucción, y a su nombre. Dale un aplauso a Cristo. Debe de tener en cuenta quién está influyendo en tu vida. De pronto puede ser ciertos programas en la televisión. De pronto puede ser ciertos programas por internet. De pronto puede ser una amistad. Mira, hermano, hay personas que cuando comienzan a hacerse amigos de una amistad, comienzan a perder la relación con Dios. Porque aunque no te diga cosas malas y aunque todo lo que salga de su boca sean cosas buenas, esa persona está en pecado y está influyendo espiritualmente en la vida tuya. A su nombre. ¿Entendiendo eso? A veces te quiere levantar. A veces reconoces que estás débil en oración, en ayuno, en la lectura de la palabra. Y comienza, voy a leer desde Génesis, Apocalipsis. ¿A quién Dios le está hablando? A nadie. Y comienza a leer Génesis, Apocalipsis, nada más lee el primer día, el segundo día, el tercer día. Ay, después lo leo. ¿Quién está influyendo allí? Hay cosas que no necesitan tú ver o que te lo digan. Aunque, mira, te voy a poner un ejemplo. Hay predicadores, Dios mío, que yo no le alcanzo ni por los tobillos. Dios mío, yo a veces los miro predicando y digo, oye, yo predicar así, estuviera en todo el mundo, recorriendo todo el mundo ya. Pero detrás de esas palabras que parece que son teológicas, detrás de esas palabras elocuentes, sabias, humana, esas palabras que enamoran, que cuando hablan tú deseas seguir escuchando. Y yo me voy a ver esa predicación hasta el final, porque este hombre sí lo sigo yo. Y le voy a dar aquí, suscribir. A Botello no, porque Botello lo que habla es puro pecado. Y a su nombre. Y todos los videos que ve, te suscribe. Pero Botello no, porque Botello no predica nada bueno. Gloria al Señor. Es como la comida. Cuando quieren matar a una persona, lentamente le echan veneno en la comida. De tal manera que cuando le hacen la necropsia, examinar por qué murió, no le encuentran por qué murió. Pero fue un veneno que le fueron dando lentamente, que no le va a salir en la sangre. Y la persona va muriendo lentamente, hermano, hasta que la persona muere y no saben de qué murió. Así son esas personas que hablan bonito, que son pura palabra, yo le llamo eso palabras rebuscadas, palabras finas, pero detrás va el veneno, a su nombre. Y la persona va muriendo lentamente. Es como la persona que se deja poner la mano de un frío, se deja poner la mano de una persona que está en la inmundicia, está baja espiritualmente. ¿Sabe? Esa persona, por medio de la imposición de manos, le transmitió el mismo espíritu que tiene. Porque lo que tiene, eso da, eso va a dar. Y a su nombre, aleluya. Entonces, debe tener cuidado a quién estás escuchando. ¿Quién te está influenciando? Y a su nombre. Yo te quiero decir en esta mañana que aquí enseñamos, aquí no prohibimos nada. A su nombre. Siempre lo he dicho y lo sigo diciendo. Y a su nombre. 7. Debes de cuidar tu lenguaje. ¿Cómo hablas? Estamos hablando del proceso de santificación. Entonces debemos de cuidarnos qué es lo que sale de nuestra boca. Debemos de cuidarnos qué es lo que escuchamos. Debemos de cuidarnos qué es lo que estamos viendo. Porque lo que no te conviene no debe de verlo, porque eso no es para ti. Lo que estás murmurando no debe de escucharlo, porque no es para ti. Hermano, no hay cosa más peligrosa que la murmuración. Y así hay muchos muertos hoy en día dentro del evangelio espiritualmente. No hay cosa más peligrosa que la murmuración. Si tú te vas al libro de Éxodo, vas a encontrar cuando el pueblo de Israel
murmuraba contra Moisés y muchos fueron picados por serpiente, miles. La murmuración, y fue un juicio inmediato, no esperó años. Muchos se los tragó la tierra. Muchos padecieron el desierto por tener una lengua como una corbata. Hay gente que se le ve la lengua pequeña, pero cuando la saca, eso es... Yo siempre he enseñado cómo tú puedes controlar la murmuración. Si yo tengo algo contra mi hermana, por eso yo cuando reúno la junta, yo cuando Dios mío, yo a veces yo salgo con pena delante de ellos, porque le hablo teso. No me pongo a estar murmurando por ahí, el hermana Nelly, el hermano Julana y el hermana Julana, sino lo que se lo digo ahí mismo, porque quiero lo mejor para ellos y a su nombre, porque yo puedo ver para la gloria de Dios. No quiero decir que ustedes no vean, pero yo siempre le he dicho que el pastor ve más allá que la oveja. La oveja está entretenida con los ojos pegados ahí en el pastico verde. Y el pastor está encima de un peñasco, está viendo, y él es el único que ve el lobo cuando viene. La oveja está ahí. Si no tuviera el pastor ahí, vea, el lobo va, guas, guas. El lobo viene a atrapar la oveja y enseguida el que sale a defender la oveja es el pastor con su collado, con piedra. Porque no acepto que nadie se lo vaya a comer. Y a su nombre, y a su nombre. Pero a veces no entendemos eso. Que el pastor no podemos entender, es algo que como había muchos que no podían entender las escrituras del apóstol Pablo y a su nombre. Hacían entonces, las torcían porque no podían entenderlas, porque era algo más profundo que lo que se imaginaban las personas. Siempre el que tiene el don de liderazgo o de pastor o de maestro tiene, si es de maestro, tiene una palabra más profunda que una oveja. Para eso Dios le dio eso, para que enseñara y sacara de las profundidades de la Biblia el tesoro que he guardado allí para dárselo a las ovejas, para alimentar a las ovejas. Cristiano que se deja corregir de su pastor es cristiano que va a triunfar en el evangelio y va a salir adelante. Cristiano que es rebelde, cristiano que termina estrellado en otras doctrinas erróneas. Y a su nombre termina escarrilado, termina apartado de Dios. Debemos de cuidar qué es lo que estamos nuestro lenguaje, ¿qué lo hablamos? Aún aquí en el púlpito debemos de cuidar nuestro lenguaje y a su nombre, porque el púlpito no es para tirar sátira ni para tirar puya. El púlpito es para predicar la palabra de Dios. Prediquemos la palabra de Dios, prediquemos, entrémonos en predicar la palabra de Dios. Yo también me estoy preocupando por predicar la palabra de Dios y a su nombre, y a su nombre. Yo no estoy esperando que un hermano falle para preparar un mensaje y traerlo el domingo. Y a su nombre. Y a su nombre, Dios es testigo de todo eso. Y a su nombre, denle un aplauso a Cristo si usted lo cree. Y aquí rápidamente, para terminar, los 3 resultados de la limpieza. Santificación, apartado para un propósito especial. ¿Para qué es la santificación? Para apartarlo para un propósito especial. Mire usted verá a ver si no se deja usar de Dios. Y a su nombre. Porque el propósito de Dios, el propósito de su santificación delante de Dios es usarlo Dios. Él anda buscando hombres donde depositar su confianza, donde depositar su gracia, donde depositar su Santo Espíritu. Lo anda buscando y a su nombre. Así que diga como dijo Jesús cuando estaba al lado del Señor. Cuando Dios dijo, ¿a quién enviaré? El Señor dijo, yo iré, Señor, envíame a mí. Es hora que usted le diga al Señor, Señor, heme aquí, envíame a mí. Yo quiero ir por ellos y a su nombre. Santificado, útil al Señor. Alguien en quien Dios pueda poner su confianza, dispuesto, no solo acto, sino que estar listo para actuar cuando se le necesite. ¿Estás listo para cuando Dios te necesite? Si no estás listo, debe de comenzar un proceso de santificación en tu vida. Porque en cualquier momento Dios te va a decir, levántate que voy a hablar por tu boca. Es su nombre. A veces Dios anda buscando a alguien para hablar a la iglesia y está. No hay ninguno aquí, todos esos vasos están así, uno sucio, otro medio limpio, otro casi limpio. Vamos a andar el pastor, que yo creo que él es el santo aquí. El pastor está peor. Pero qué lindo que el Señor, usted sabe, el don de la profecía es dado en el momento cuando Dios quiere hablar. Es diferente al ministerio profético, que es permanente en la persona. Entonces Dios te puede depositar en un vaso limpio en un momento dado el don de la profecía para él hablar. Dios quiere encontrar vasos limpios para usarlo. Mira, hermano, la cantidad de trabajo que hay en el Señor, vamos a decirlo, en este barrio,
nosotros, ni con 5 iglesias como nosotros, alcanzamos a cubrir y a cumplir con el trabajo que hay espiritual de este barrio. Eso significa que Dios anda buscando hombres y mujeres santificadas, dispuestas para Él, para enviarlo a las naciones, a los barrios, a los pueblos, para fundar iglesias. Pero el evangelio está como está, que no encuentra una persona en quien confiar. Dale un aplauso a Jesucristo. La idea central es que la utilidad de una persona para Dios no depende de su talento, sino de su pureza. Dios no busca necesariamente vasijas de oro por su brillo externo, sino vasijas limpias donde Él pueda depositar su gracia, su confianza. Pongámonos sobre vuestros pies.